Muy buenas tardes. Soy la estudiante Karen Solana Arámbulo Mendoza de la carrera de Trabajo Social. Tema: la ilustración y concepto de la cultura. Los subtemas son la tolerancia frente al relativismo, enculturación, etnografía, conducta humana y ley natural. La evolución de la humanidad y la cultura es un tema vasto y complejo que abarca millones de años de historia. Se trata de un proceso continuo que ha transformado a los seres humanos desde sus primeros antepasados hasta las sociedades modernas de hoy. La exploración de la conducta humana a través de los lentes de la ley natural y la etnografía proporciona una visión integral y profunda de la complejidad de la naturaleza humana. Tolerancia frente al relativismo. El relativismo es una perspectiva filosófica que sostiene que las creencias y valores y verdades son influenciados por el contexto cultural, histórico, subjetivo. Esta visión no existe una verdad absoluta, sino que la interpretación varía entre diferentes individuos y culturas, la cual el relativismo promueve la tolerancia y el respeto hacia las diferencias, pero también puede plantear desafíos en la búsqueda de normas éticas y valores compartidos. Los tipos de relativismo son relativismo religioso, relativismo de grupo, relativismo moral, relativismo individual, relativismo genociológico, relativismo metafísico, relativismo cognitivo. La etnografía es una metodología de la investigación utilizada principalmente en las ciencias sociales, especialmente en la antropología, pero también en disciplinas como la sociología, la educación y los estudios culturales. Su enfoque es el estudio detallado y la observación sistemática de las culturas y comunidades humanas. El origen y la definición. La etnografía tiene sus raíces en la antropología cultural y se desarrolló como una metodología para estudiar culturas y comunidades, especialmente aquellas consideradas exóticas o no occidentales por los primeros antropólogos. La metodología implica una inmersión profunda y prolongada en una comunidad o grupo cultural para observar el comportamiento y participar en su vida diaria, lo que a menudo se denomina trabajo de campo. Los objetivos de la etnografía es el propósito principal en comprender las prácticas, rituales y creencias de un grupo desde su perspectiva interna y lo que se conoce como punto de vista étnico. Las aplicaciones, aunque se originó en la antropología, la etnografía se aplica en variedades de campos, incluyendo estudios urbanos, educación, diseño, salud y negocios. En el diseño de productos y servicios, por ejemplo, la etnografía ayuda a entender las necesidades y comportamientos de los usuarios. Los desafíos y críticas enfrentan desafíos como los sesgos de investigador, la objetividad de la interpretación y la representación ética de las comunidades estudiadas. Ha habido críticas sobre el potencial de explotación o malinterpretación cultural, especialmente en estudios de poblaciones indígenas y marginadas. La conducta humana y la ley natural tienen relación. Es un tema de estudio fascinante que se sitúa en intersección de varias disciplinas como la biología, la psicología, la antropología, la filosofía. Este tema explora cómo los principios inherentes y las leyes de la naturaleza influyen y configuran los patrones de comportamiento humano. Genética y comportamiento. Este subtema se centra en cómo la genética influye en diversos aspectos del comportamiento humano. Los estudios genéticos han identificado que ciertas características de comportamiento, como la susceptibilidad a enfermedades mentales e incluso ciertos rasgos de personalidad. Los instintos humanos. Los instintos son comportamientos innatos que se manifiestan sin necesidad de aprendizaje previo. En humanos, estos pueden incluir respuestas a estímulos como el miedo, la protección de los hijos e incluso aspectos de conducta social y sexual. Adaptaciones evolutivas. La conducta humana también puede ser entendida en términos de adaptaciones evolutivas. A lo largo de la evolución, ciertos comportamientos han favorecido la supervivencia y la reproducción y por lo tanto se han perpetuado. La influencia ambiental en la conducta. Aunque la genética y los instintos juegan el papel importante, el ambiente en el que vivimos también tiene un impacto significativo en nuestra conducta. Factores como la cultura, la educación, experiencias personales y el contexto social influyen en cómo nos comportamos. La intersección de la biología y cultura. Este subtema explora cómo la biología y la cultura se entrelazan para influir en la conducta humana. Por un lado, nuestra biología establece ciertos límites y predisposiciones. Por otro lado, la cultura puede moldear, restringir y amplificar esos comportamientos biológicos. En conclusión, la exploración de los temas revela la comprensión profunda y multifacética de la naturaleza humana y su intersección con el mundo. Al estudiar la conducta humana a través de la prisma de leyes naturales, comprendemos cómo la biología, la genética y los instintos fundamentales interactúan con
y son moldeados por factores ambientales y sociales. Por otro lado, la etnografía como método de investigación profundiza en el entendimiento de la cultura y comunidades humanas. Ofrece una ventana única para observar y comprender las prácticas, creencias y estructuras sociales desde una perspectiva interna. Muchas gracias.